¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos otra vez. Hoy os voy a traer un vídeo, pues bueno, un poquito diferente. Vamos a hablar de los tan famosos PID. Que bueno, ya hay muchos vídeos acerca de esto, pero quería dar mi opinión acerca de los PID, porque veo que hay muchísimos vídeos explicando muchas teorías y a mí realmente no me acaba de convencer ninguna. En la teoría coincido, pero en la práctica, en la forma de aplicarlo, no estoy muy de acuerdo o no me queda claro la forma en la que lo hacen. Por eso decidí hacer este vídeo. Pues bueno, para hablar de los PID, lo primero que tenemos que hacer es una breve introducción. No os lo voy a contar de forma muy científica, no soy científico. Y a ver, todos tenemos una idea de lo que son los PID, de haberlo visto en otros vídeos, etc. Simplemente, para resumirlos, son unos valores necesarios para conseguir que los aparatos hagan realmente lo que nosotros le estamos ordenando. Que nosotros le damos una orden de que se gire esto, pues se tiene que girar eso mismo. Y para ilustraros esto, os voy a poner un vídeo en el que hacen una prueba con un aparato para comprobar cuáles son los PIDs buenos. Cuando los PIDs no son buenos, el péndulo no va a ser capaz de llegar hasta la posición deseada. Sin embargo, en el momento que sí que tiene los PIDs bien puestos, llega de una forma rápida y precisa al punto deseado. Bueno, pues en este ejemplo que os pongo se ve de forma muy gráfica cómo funciona un controlador PID. Al principio, bueno, nos está diciendo que no tiene ningún valor ni la P, ni la I, ni la D, por lo cual el aparato no responde. Lo primero que hace es poner un valor 200 a la P y como vemos es un valor que es insuficiente porque no termina de llegar a la posición deseada. Así que ahora va a subir el valor de la P a 500 y vamos a ver cómo responde. Podemos ver que tiene bastante rebote y en muchas ocasiones no termina de llegar a la posición deseada. Ahora aumenta el valor de la P a 1000 y vemos que llega mucho antes a la posición final, aunque tampoco termina de llegar con gran precisión, sobre todo cuando inicia el movimiento desde un punto bastante cercano. Además, con este valor de P tiene bastante rebote, por lo cual va a introducir el valor D, que con el valor D lo que tenemos es como una especie de amortiguador que va reduciendo la velocidad hasta llegar a la posición adecuada. De todos modos, la mayor parte de las veces no llega al punto final deseado. Se queda muy próximo, pero no termina de llegar. Por eso mismo vamos a tener que añadir un valor I para que haga un recálculo de la posición en la que se encuentra. En este caso vamos a añadir un valor 400. Podemos ver que es un valor I demasiado alto porque pasa demasiado al otro lado, pero desde el otro lado recalcula la posición y termina llegando al punto final deseado. Ahora baja el valor de la I a 375 y vamos a ver cómo se comporta un pelín mejor, aunque todavía es muy lento. Y si lo suelta desde muy cerca, parece que el motor no tiene potencia suficiente, es como si no tuviera torque. En este punto nos comenta que esto es un sistema real, que no está en un entorno ideal. Si estuviera en un entorno ideal, esto ya estaría perfecto, estaría bien ajustado. Pero como no es el caso, lo que va a hacer va a ser aumentar las ganancias para obtener una mejor respuesta. Como es un hardware limitado, básicamente lo que necesita es aumentar la P para aumentar la fuerza. Pero al igual que la P, tiene que aumentar el valor I y D de forma más o menos proporcional. Entonces ahora lo que se dedica es a resolver los problemas que le aparecen, que son problemas básicamente por el hardware limitado que tiene. Y lo que va a hacer en este caso es aumentar la velocidad de refresco, que digamos que sería como el loop time en una controladora de vuelo. Pues en este caso, con esos valores P y D y lo que sería el loop time a 800, vemos que consigue un funcionamiento prácticamente perfecto. Antes de nada, lo que os tenéis que hacer es la pregunta de que para qué queréis tocar los PID. Hoy en día, con un setup de 5 pulgadas, los PID de serie que vienen con el Betaflight, por ejemplo, en el 99% de los casos son más que suficientes. Digamos que lo de ajustar los PID es más para conseguir una buena calidad de imagen en vuestras grabaciones en HD que otra cosa. Porque para intentar quitar esas microvibraciones que a lo mejor vosotros cuando estáis volando y desde la cámara de CPU no las apreciáis y después cuando veis la grabación decís, buah, pues parece que vibra un pelín. Bueno, pues para eso están los PID.
Otro de los motivos por los que puede que sea necesario que tengas que tocar los pies de tu quad es porque tienes un setup que no es lo estándar, no es un dron de entre 2000 2700 kV, que es más o menos lo estándar, 5 pulgadas, y tenéis a lo mejor un 7 pulgadas. En ese caso, ya os digo al 99% de probabilidades que sí que va a ser necesario que toquéis los pits para que se comporte de una forma decente. Algo muy importante antes de ponernos a tocar los pits es comprobar que nuestra controladora está bien aislada de vibraciones, que tenemos los motores en buen estado, las palas son palas nuevas, no están tocadas, porque de nada va a servir que intentemos pidear un quad si realmente le estamos metiendo vibración a la controladora. Por eso en un quad lo primero que revisaría sería el estado de los rodamientos de los motores, que no hagan ruidos, que vayan lo más finos posibles, las palas que estén en buen estado y después la controladora que esté con un soft mount. Separadores plásticos que lo que hacen es amortiguar las vibraciones. Eso es lo más importante. Lo primero que vamos a tener en cuenta es eliminar todas las posibles vibraciones, tanto por hardware, o sea, físicamente, con soft mount, con unas palas en buen estado, unos motores con unos rodamientos en buen estado. Y el paso número 2 sería eliminar estas vibraciones mediante el firmware, o sea, mediante el software en este caso, que sería ajustando bien los filtros, adecuando los filtros, el filtro notch, a las frecuencias en las que mayores vibraciones tenemos. Eso sería lo primero. ¿Y por qué tanto rollo con los pits? Pues nada, pues porque después de hablar con muchos pilotos veo que no tenemos muy claro qué es lo que hay que tocar ni cuánto hay que tocarlo para tener un ajuste óptimo de nuestros quads. Porque sí, la teoría la sabemos todos, hay ciertas cosas que son muy básicas, como que cuando te está vibrando demasiado en determinado eje, pues a lo mejor tienes que bajar un pelín la P, o cuando tienes ProBuas en determinado eje, pues aumentas la D para de esta forma mitigarlo. Pero eso es cuando es algo muy evidente. Intentamos ajustarlo de una forma más precisa, ahí es cuando vemos que los pilotos, pues uno le dice que sube 5 puntos la D, otro dice que 3, otro dice que 2, ¿y por qué esa? ¿Por qué 2? ¿Por qué 1? ¿Por qué 3? Eso es lo que realmente creo que hace que la gente se confunda o le cueste más entender las explicaciones de cómo ajustar bien los pies. El problema es a la hora de aplicar esta teoría, que la mayor parte de los casos lo aplican de forma subjetiva, es decir, en función de la experiencia y las sensaciones de cada piloto. Y no todos tenemos la misma experiencia ni percibimos las sensaciones de la misma forma. Pues todos esos problemas ahora mismo con el Pith Analyzer se han acabado. Es una forma completamente objetiva de ajustar los pith. Simplemente hay que guiarse por una gráfica en la que se compara la orden que le estamos dando al quad respecto a la lectura del giróscopo del movimiento que hace el quad. Es decir, si nosotros le decimos que se mueva así, hace la comparativa entre la orden que le hemos dado y cómo se mueve el quad. Así que nada, vamos a verlo en la pantalla del ordenador y vamos a echarle un vistazo. Bueno, chavales, pues estamos ante el ordenador, así que vamos allá. Lo primero de todo, comentaros que esto es algo que yo he descubierto recientemente, no es algo que domine todavía muy bien, pero me ha resultado útil, así que he considerado oportuno pues compartirlo con vosotros. Seguramente hay alguna cosilla que todavía no controlo, así que si vosotros veis que en alguna cosa no tengo razón o estoy equivocado, agradecería que me lo dejarais en los comentarios. Así que nada, vamos allá. Lo primero que tenemos que buscar son las herramientas necesarias. En este caso vamos a buscar el Pith Analyzer. Aquí en el repositorio vamos aquí para abajo. Bueno, estas son las gráficas que vamos a sacar con nuestros pits. Puede parecer mucho rollo, pero ya veréis como al final hay 4 cosas que son importantes y son sencillas de interpretar. Y necesitamos estos dos programillas, el Blackbox Decode y el Pith Analyzer. Hay que descargar estos ejecutables y meterlos en la misma carpeta. Que por cierto, os voy a dejar los links a estos programas en la descripción del vídeo. Os dejo ahí los links directos para la descarga. Bueno, antes de nada, lo primero que tenéis que saber es cómo guardar un log de la black box de vuestro quad. Y nada, es muy sencillo. Conectáis el quad al ordenador, le dais a conectar y vais aquí donde pone caja negra. Vale, pues aquí tenéis que marcar flash integrada para que lo guarde en la propia memoria de la controladora. O si tenéis para meterle, aquí si tenéis para meterle tarjetas microSD, pues aquí lo seleccionaríais también. Le ponéis mínimo 1 kHz
la frecuencia de muestreo, depende un poquito del loop time que tengáis vosotros. En mi caso lo pongo en 2, porque creo que es suficiente. Y le damos guardar y reiniciar. De este modo, cuando vayáis a volar, va a quedar registrado automáticamente en la memoria integrada de vuestra controladora, o en el caso de que seleccionares una SD externa, va a quedar registrado el log de vuelo, en el que van a aparecer los parámetros como los valores de los giroscopios de la controladora, los movimientos que hacéis con los sticks, los bits que habéis puesto, etcétera, etcétera. Aparece toda la información más relevante. Entonces, una vez que hagáis un vuelo de en torno a unos 20-30 segundos, un vuelo normal, haciendo un vuelo tranquilo, y después de vez en cuando, pues alguna maniobra un poco más agresiva, que si un roll, que si un loop. Pero bueno, ni tenéis que hacer un vuelo muy suave ni un vuelo completamente de freestyle. Yo creo que aquí la virtud está en hacer un tramo de un vuelo tranquilo para ver cómo se comporta el quad y después 4 movimientos agresivos para ver si hay rebotes o no. Y una vez que hacemos esto, pues aterrizamos y volvemos aquí a esta misma pantalla. Y entonces aquí, donde está esta barra, aparecerá que está ocupada cierto espacio de la memoria de la controladora. Y le vais a dar a guardar flash archivo. Y eso os va a guardar el archivo de la black box, que eso es lo que vamos a utilizar para meter en el Piz Analyzer. Vale, pues una vez que hemos hecho un vuelo de unos 20 y pico, 30 segundos, volando un rato pues de forma suave y normal, y después haciendo 3 o 4 maniobras más bruscas, que creo que bueno, que es lo mejor, pues le damos aquí a conectar. Ahora vamos aquí a donde pone caja negra y nos fijamos que ya hay parte de la memoria interna de la controladora que está ocupada con el log. Entonces nada, le damos ahora aquí a guardar flash archivo y lo voy a guardar, pues por ejemplo, en la carpeta donde está el Piz Analyzer. Guardo ahí el log, vamos a guardar y empieza la descarga. Tarda un ratillo en descargarse de la memoria interna de la controladora al ordenador, al disco duro, y hay que esperar un poco. Bueno, pues ya ha terminado. Le damos a aceptar y ahora vamos a ver el log con el Piz Analyzer. Bien, pues nada, ahora simplemente he ido al Piz Analyzer, he abierto el ejecutable, el archivo que es el .exe del programa, y he arrastrado hacia esta ventana el log de la black box. Simplemente lo arrastré encima de esta, entonces por eso me aparece esta ruta. Y ahora nada, le damos a intro, le doy otra vez a intro y me pregunta un nombre. Pues vamos a poner prueba, por ejemplo. Pregunta si quiere mostrarlo cuando terminemos, le damos que sí, o sea, yes, está marcado, intro. Y le volvemos a dar. Y ahora empieza a hacer los cálculos para crear las diferentes gráficas. Bueno, ahora que ya sabéis cómo sacar las gráficas con el Piz Analyzer y el archivo log de la black box, pues vamos a entrar un poquillo más en materia. Estas son unas gráficas de los Piz de serie de una versión anterior de Betaflight. Entonces os voy a contar por encima, bueno, por encima no, os voy a contar lo poquillo que yo sé y cómo lo interpreto. Aquí en esta gráfica lo que estamos viendo es la línea azul, lo que aparece es la lectura del giroscopio de la controladora. Y en la línea amarilla o naranja es el valor que le damos nosotros, para que la orden que le damos al quad. Entonces, si os fijáis, aquí le dio la orden hasta aquí y, sin embargo, el quad ha girado de más o ha sobrecorregido. Con lo cual, eso nos da una ligera idea de que seguramente el quad esté pasado de valor de Piz, de P sobre todo. Bien, aquí tenemos las gráficas que para mí son las más útiles, estas de aquí de la parte de abajo. Esta columna sería el roll, esta sería el pitch y esta sería el yaw. Si os fijáis, aquí en cada uno aparecen los valores de los bits. Entonces es muy práctico porque vosotros imaginaos que queréis tenéis un log de black box con diferentes vuelos, con diferentes bits. Aquí lo vais a poder ver. No os vais a liar a decir, ay, ¿de qué gráfica, o sea, de qué bit será esta gráfica? No, lo vais a ver aquí directamente. Entonces, en función del valor que aparece, pues ya veis cómo afecta en el quad. Bueno, de lo que se trata aquí es de conseguir
que en el menor tiempo posible, el tiempo sería esto, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, conseguir que en el menor tiempo posible lleguemos a la línea de 1 y vaya lo más paralelo posible. Eso sería lo ideal. Entonces, bueno, aquí veis que llega muy pronto al 1, pero se pasa un montón. ¿Se pasa un montón por qué? Pues porque tiene demasiada P en este caso. Está muy pasado de P. Entonces, como se pasa mucho, después intenta corregir y tenemos aquí un pequeño rebote. Y ya vemos que la línea no es nada lisa. Lo que hay que intentar conseguir es que sea lo más lisa posible. Y lo mismo para el eje del roll que para el del pitch y el del yaw. El del yaw es muy difícil, o sea, el del yaw siempre vais a ver en todas las gráficas que la P no va a subir nunca tanto como en el resto como en el roll y en el pitch. Pero bueno, lo importante es que quede lo más lisa posible. Pues aquí ahora tenemos lo que sería el mismo quad, pero bien ajustado. Entonces, lo que os comentaba antes. Como veis aquí, la línea es muy paralela ya a la línea de 1 y es bastante lisa. O sea, está muy bien ajustado. Y aquí en cuanto al pitch, aquí tenemos lo mismo. Tiene un poquito más de oscilación, pero es que dejarlo clavado es muy difícil. Tener en cuenta que la lectura del giroscopio también va a influir si estáis volando un día con viento o un día sin viento. Con lo cual, bueno, si un día tenéis que ajustar el quad, queréis hacer un perfil para un día de viento, pues intentáis hacer varios vuelos y lo podéis ir mirando aquí de forma que consigáis que sea lo más lisa posible la línea. Seguramente tengáis que bajarla ahí para contrarrestar los saltos que da el quad con el viento. Y bueno, aquí con el yaw exactamente igual. Bueno, pues ahora que ya sabéis lo que son, cómo se ven los pits mal ajustados y bien ajustados, vamos a ver el proceso. Bueno, ahora que sabéis lo que está bien y lo que está mal, como se ve en una gráfica, pues podéis ajustar vuestro quad por sensaciones y después comparar los cambios que habéis hecho de cómo estaba antes de tocarlo y después. Veis cuál de las dos ajustes es el que más se aproxima a un buen ajuste, porque lo podéis ver en la gráfica. De todas formas, aquí os voy a hablar de un proceso que es un poquito más engorroso para ajustar el quad totalmente con el Pitch Analyzer. Básicamente lo que hace son diferentes gráficas. Haría 5 vuelos. 5 vuelos para ajustar la P, 5 vuelos para ajustar la I y 5 vuelos para ajustar la D. Lo que os conté antes, los vuelos tienen que ser de en torno a unos 20 y pico, 30 segundos y deberían de ser el mismo recorrido en condiciones similares para que esto funcione de la mejor forma posible. Pues bueno, vamos a ver. Aquí está el roll, como os conté antes, el roll, el pitch y el yaw. Empieza poniendo unos valores de I y D para el roll de 10, eso lo va a mantener todo el tiempo, y lo que va a hacer va a ser ir subiendo el valor de la P de 10 en 10. Aquí sería con 20, aquí sería con 30 y aquí sería con 40. O bueno, 2, 3, 4, 5, 6. Y el resto de valores los mantiene. De esa forma vemos cómo actúa y cómo se ve en la gráfica cuando aumentamos solamente la P. Vale, aquí vemos cómo se ve. Aquí con 30, aquí con 40. Si nos fijamos, aquí está, aunque tiene poca P, el valor está por encima del 1. Es como si tuviera demasiada, pero eso es porque también le está afectando el valor I y el valor D, que son muy bajos. Entonces, por eso no se consigue un buen ajuste. Entonces vamos mirando las diferentes gráficas como salen. Vemos que la gráfica que mejor pinta tiene de todas las que hemos sacado es la de 50. Entonces vamos a dejar el valor P en 50 y vamos a pasar a ajustar la I. Vamos a empezar con 50, 20, 10, 50, 30, 10, 50, 40, 10, 50, 50, 10, 50, 60, 10. Bueno, os lo estoy explicando solo con el roll. Con el resto de los ejes el proceso es el mismo. Pero bueno, eso lo veis después vosotros porque si no se hace el vídeo demasiado largo.
Entonces, lo que dijimos antes, cogió el valor P50, que quizás era el mejor. Entonces ahora lo que va a hacer va a ser subir la I. Vemos cómo actúa con 20, con 30, con 50, no con 40, perdón, con 50 y con 60. Pues vemos cómo se ve con el valor 40 de I, con el valor 50, con el valor 60. Quizás lo mejor sería con el valor 50, pero es un valor que es muy... la I debería de ser siempre un pelín menos que la P. Entonces vamos a coger un valor intermedio entre estos dos. En vez de ni 40 ni 50, vamos a coger 45. Entonces tendríamos 50, 45 y nos quedaría la D. Entonces vamos a ajustar ahora la D. Vamos a ajustar con 20, con 25, con 30, con 35 y con 40. Vamos a ver cómo se comportan los diferentes casos. Pues con estos valores de D, si nos fijamos, quizás la que mejor ajuste tiene sería la de 30, o sea, 50, 45, 30. Estos podrían ser los pits definitivos para el rol. Ahora habría que repetir el proceso para ajustar los pits del pitch y los pits del yaw. O sea, habría que hacer otros 5 vuelos para ajustar la P del pitch, otros 5 para la I del pitch y otros 5 para la D del pitch. Y sucesivamente lo mismo para el yaw. Bueno, pues para finalizar el vídeo os voy a comentar algunos pequeños detalles, apreciaciones que he ido viendo sobre la marcha. Por ejemplo, con el tema de la P. Lo que se trata, como ya os comenté en las gráficas, es de llegar lo antes posible al valor 1. Vemos que según sube el valor de la P, llegaría antes al 1. Por ejemplo, aquí llega entre el 0,0 y 0,1, a la mitad más o menos. Y según va aumentando el valor, va a llegar mucho antes. Aquí llega no a la mitad, sino a un cuarto. Entre el 0,0 y 0,1 llega al principio de todo. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que se pasa demasiado valor, con lo cual aquí habría ya demasiado rebote. Eso en cuanto a la P. En cuanto a la I, pues si nos fijamos, cuanto más aumentamos la I, más quiebros tienen las líneas. Es como si pasara la línea del 1 de arriba para abajo más veces. Cuanta más I, más veces lo pasa. Y cuanta más D, más suaviza el momento en el que está llegando al valor 1. Con lo cual, si metemos demasiada D, como puede ser en este caso, vemos que pasa del 1, pero después ya prácticamente no es capaz de pasar por debajo. Aunque tenga mucha I y haga muchos recálculos, antes de llegar al 1 ya vuelve a subir otra vez. Bueno, son pequeñas tonterías que si nos fijamos creo que pueden ser útiles a la hora de ajustar nuestros quads. Bueno, chavales, pues nada, espero que os haya resultado útil el vídeo. Yo creo que lo de Pitch Analyzer es algo a tener en cuenta hoy en día, porque nos puede ayudar a ajustar el quad pues de una forma lo más objetiva posible. No es solo en cuanto a sensaciones, sino que podemos hacer un ajuste y pues comprobarlo de forma empírica mirando la gráfica a ver si está mejor o peor que estaba antes. Creo que el proceso que expliqué de ir por partes, primero con la P haciendo 5 vuelos, después con la I, después con la D, que no es necesario hacerlo todo. Bueno, que podéis ajustarlo como hacíais hasta ahora, pero la parte final, el ajuste fino, yo creo que lo mejor es hacerlo con el Pitch Analyzer, ir haciendo pruebas y fijándonos que la gráfica quede lo más paralela al 1 posible. Bueno, yo os he explicado lo poco que descubrí acerca del Pitch Analyzer. Si algo hay alguna cosilla que me he equivocado, pues agradecería que me lo dejarais en los comentarios, o cualquier cosilla que vayáis descubriendo acerca de esto, pues estaría agradecido que lo dejarais en los comentarios para de esta forma compartirlo entre todos y ir mejorando poco a poco. Así que nada, chavales, si os ha resultado útil, espero que me deis un buen like, que compartáis el vídeo, que os suscribáis, que activéis la campanita y todas esas cosas que ya sabéis que me ayudan un montón para seguir haciendo este estilo de vídeos, que la verdad son bastante rollos de hacer. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.